el día en que el silencio cambió el equilibrio del poder. Kate Middleton, la ausencia que otros aprovecharon. Durante años, el Palacio de Buckingham ha funcionado como una maquinaria perfectamente engrasada, donde cada gesto, cada ausencia y cada palabra pesan más de lo que aparentan. Nada ocurre por casualidad y, sobre todo, nada se detiene, ni siquiera cuando una de sus figuras centrales desaparece temporalmente del escenario. Esta es la historia de cómo, en medio de una crisis de salud, Kate Middleton no perdió influencia de forma estruendosa ni pública, sino de la manera más peligrosa dentro de una institución como la monarquía. En silencio. 5 minutos bastaron para que la verdad empezara a abrirse paso. No con una llamada urgente ni con un titular explosivo, sino como suelen hacerlo las grandes traiciones palaciegas, a través de gestos mínimos, decisiones administrativas y puertas que, sin previo aviso, dejaron de abrirse. Kate estaba hospitalizada, protegida, aislada del ruido exterior por una red de cuidados diseñada para garantizar su recuperación. William había insistido en ello. Nada de trabajo, nada de estrés, nada que pudiera retrasar su sanación. Una norma lógica, casi amorosa, pero también una jaula dorada. Mientras ella descansaba, el palacio seguía funcionando. Y alguien entendió que esa ausencia no era un paréntesis, sino una oportunidad. Esta historia no trata de una enfermedad, trata de poder, de tiempo y de voluntad. Y de una pregunta incómoda que empezó a circular en los pasillos. ¿Cruzó Camila una línea que no debía cruzar? La primera en notarlo no fue un asesor político ni un miembro de la familia real, sino Margaret, supervisora de limpieza con 23 años de servicio en Buckingham Palace. Llegó a las 6:30 de la mañana, como siempre. Rutina exacta, pasos memorizados. Pero algo era distinto. Las puertas del corredor oeste estaban cerradas. Eso nunca ocurría. Esas puertas permanecían abiertas hasta las 8, cuando el personal senior comenzaba su ronda. Margaret apoyó la mano en el picaporte de latón pulido y se detuvo. Desde el interior llegaban voces bajas, tensas, urgentes, conversaciones que se interrumpen en cuanto alguien entra. No abrió la puerta, y en el palacio, no abrir una puerta puede ser tan significativo como cerrarla. En las cocinas del personal, 2 asistentes junior permanecían junto a la cafetera más tiempo del habitual, evitando mirarse directamente. A uno le habían ordenado cancelar la reunión matinal, al otro, modificar una agenda cerrada desde hacía semanas. Ninguno sabía por qué. Cuando preguntaron, recibieron la respuesta más inquietante de todas. Esperen nuevas instrucciones. En lenguaje palaciego, eso significa una sola cosa. Algo importante está ocurriendo y tú no tienes autorización para saber qué. A las 7 de la mañana, la inquietud ya se había propagado. Teléfonos sonando en despachos que normalmente permanecían en silencio hasta media mañana. Asistentes de alto rango subiendo y bajando entre pisos, con expresiones cuidadosamente neutras. Y en el palacio, la neutralidad siempre es una mala señal. Indica conflicto, ira contenida o movimientos de poder. A veces las 3 cosas a la vez. La ausencia de la princesa de Gales no era un rumor, era un hecho administrativo. A las 5:45 de la mañana, el personal de su casa había recibido un correo electrónico breve y aséptico. Stand down temporarily. Sin contexto, sin fechas, sin explicaciones. 2 palabras que congelaron a un equipo entero. Intentaron llamar a su secretaria privada. Nadie respondió. Revisaron el sistema interno de agendas y comprobaron que todo lo relacionado con Kate había sido desactivado, difuminado, como si su presencia institucional hubiera sido puesta en pausa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Se estaban tomando decisiones en salas donde Kate normalmente estaría sentada. Quienes llevaban más tiempo trabajando con ella lo sintieron con mayor intensidad. Sabían cuánto le había costado ganar cada centímetro de influencia, moverse con cuidado en una institución que nunca le entregó el terreno de forma natural. Y también sabían algo más inquietante. Ese terreno podía ser reclamado en el momento exacto en que ella no estuviera allí para defenderlo. A las 8:15, Richard, un asistente senior, se detuvo frente a lo que siempre había sido el ala de Kate. Sostenía una carpeta que le habían ordenado entregar en otro despacho, uno que nada tenía que ver con la princesa de Gales. Observó las puertas cerradas, las placas de nombres reorganizadas, los rostros de compañeros reasignados sin previo aviso. Murmuró, casi para sí mismo. Esto nunca pasaría si ella estuviera aquí. La mujer que estaba a su lado lo oyó. No respondió. Y ese silencio fue el sonido más ensordecedor de la mañana. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la habitación privada del hospital, cara y silenciosa hasta el extremo,
Kate llevaba 3 días ingresada. La cirugía había salido bien. Los médicos hablaban de una recuperación lenta pero positiva. Descanso absoluto. Ella asentía, sonreía a las enfermeras y evitaba pensar en lo que ocurría fuera de esas paredes. Su teléfono reposaba sobre la mesa, la pantalla apagada. Los mensajes llegaban, pero estaban filtrados. William lo había decidido así. Protección, decía. Ella entendía la intención, pero empezaba a sentir el efecto secundario. La desconexión. Las flores en la ventana eran de Camila. Rosas blancas, elegantes, impersonales. La tarjeta decía, deseándote una pronta recuperación. Kate la leyó una vez, y no volvió a mirarla. No pudo evitar preguntarse qué decisiones se estaban tomando mientras ella permanecía allí, sedada y silenciada. ¿Quién ocupaba los espacios donde normalmente estaba su voz? William la visitaba cada noche. Hablaba de cosas pequeñas, seguras, la protegía. Pero protección no es información. Y esa diferencia empezó a abrir una grieta. En la tercera noche, Kate preguntó directamente si algo había cambiado en su ausencia. William dudó apenas un segundo. Fue suficiente. Le dijo que nada que no pudiera esperar. Ese fue el momento exacto en que Kate supo que algo había pasado. No insistió. Pero tomó nota mental de la pausa, del lenguaje cuidadoso, de cómo la mano de William se tensó ligeramente al sujetar la suya. Él siempre había sido un mal mentiroso con ella. El cuarto pareció encogerse. El silencio se volvió pesado. El mensaje de su secretaria privada llegó esa mañana. Breve, neutro, vacío. Todo funciona con normalidad. Kate lo leyó 3 veces. En el palacio, los vacíos comunican más que las palabras. Cerró los ojos fingiendo dormir, pero su mente ya recorría pasillos que no podía pisar, imaginando decisiones que se estaban volviendo permanentes. No conocía aún los detalles. No sabía hasta dónde habían llegado los cambios, pero lo sentía, como se siente una tormenta antes de que el cielo se oscurezca. Alguien había elegido ese momento exacto, su ausencia, su vulnerabilidad, para mover ficha. Y no había sido un movimiento tímido. A las 7:30 de la mañana, una hora poco habitual incluso para los estrictos ritmos del palacio, la reina Camila convocó una reunión. El simple hecho de que existiera ya era extraño. Camila rara vez reunía al personal sin aviso previo y, menos aún, sin consultar antes con otros miembros senior de la familia real. Pero aquel día decidió que la consulta podía esperar. O, más bien, que no era necesaria. La sala elegida tampoco fue casual. Un espacio pequeño, discreto, en la segunda planta, alejado de los pasillos principales donde una conversación podía ser escuchada por accidente. Camila llegó antes que nadie, algo impropio de su costumbre, y se colocó a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas, esperando. Cuando los asistentes comenzaron a entrar, hubo un detalle que todos notaron de inmediato. Faltaban personas clave. Ningún asistente de Kate había sido invitado. Ni su secretario privado, ni sus asesores principales, ni nadie que pudiera sentirse obligado a informar a la princesa de Gales. La exclusión no fue un descuido, fue una decisión consciente, y todos en la sala lo sabían. Camila comenzó a hablar antes de que todos se sentaran. Informó con tono sereno de que la princesa de Gales estaba enferma y que permanecería ausente durante un tiempo indeterminado. La recuperación, explicó, era imprevisible. El palacio no podía permitirse esperar. Había agendas que mantener, responsabilidades que redistribuir, decisiones que no admitían demora. Su voz era tranquila, firme, la de alguien que no buscaba debatir, sino comunicar lo que ya estaba decidido. Repitió la palabra temporal 3 veces en los primeros minutos. Ajustes temporales, reasignaciones temporales, supervisión temporal. Sin embargo, nada en su lenguaje corporal transmitía provisionalidad. Todo, su postura, el ritmo de sus frases, la manera en que repartía nuevas instrucciones, sugería permanencia. Era el tono de una transición, no de una pausa. Un alto funcionario, Edward, que había trabajado estrechamente con Kate durante años, se atrevió a preguntar si el príncipe William había sido consultado. Camila lo miró sin parpadear y respondió que el príncipe de Gales había sido informado y apoyaba la continuidad durante la recuperación de su esposa. Fue una respuesta medida, no exactamente una mentira, pero tampoco la verdad completa. William sabía que Kate necesitaba descanso. No sabía que ese descanso se estaba utilizando como justificación para desmontar, en una sola mañana, toda su estructura operativa. A continuación, Camila actuó. Reasignó a 3 de los colaboradores más cercanos de Kate a otros departamentos. Trasladó por completo 2 oficinas, alegando necesidades de coordinación más eficiente.
Canceló reuniones internas programadas desde hacía meses, esenciales para iniciativas benéficas a largo plazo, impulsadas por Kate, y las sustituyó por prioridades propias. Nadie protestó. Hacerlo habría significado cuestionar directamente a la reina consorte, y nadie en esa sala tenía ni la autoridad ni el valor para hacerlo, sobre todo cuando la única persona con legitimidad real para oponerse estaba sedada en una cama de hospital, inaccesible. Camila repartía tareas con la precisión de alguien que llevaba tiempo preparándolo todo. Sabía qué puestos ocupar, qué espacios reclamar, qué sistemas interrumpir. No fue caótico, fue quirúrgico. A las 8:15 la reunión terminó. Los asistentes salieron en silencio con carpetas y nuevas directrices bajo el brazo, los rostros cuidadosamente neutros. Camila se quedó sola unos instantes y esbozó una sonrisa mínima. Todo había salido como esperaba. Sin resistencia, sin oposición. Había elegido el momento perfecto. Kate estaba fuera de juego, William distraído, y la maquinaria del palacio, siempre reacia al cambio cuando se le desafía de frente, había aceptado el suyo porque lo había presentado como una necesidad, no como una ambición. En el pasillo, Edward dudó si llamara a alguien, a quien fuera, que pudiera frenar lo que acababa de comenzar. Pero comprendió con una certeza incómoda que, cuando Kate se enterara, ya sería demasiado tarde para revertir nada sin provocar una confrontación abierta. Y esa confrontación, entendió, era precisamente lo que Camila contaba con que todos evitarían. En ese momento, supo que ella ya había ganado antes de que nadie entendiera siquiera que el juego había empezado. A las 11:00 llegó el movimiento más profundo. Camila envió una orden a gestión de instalaciones para restringir el acceso a una oficina concreta en la planta baja. No era grande ni ostentosa. No tenía el prestigio visible de otros despachos, pero quienes trabajaban con Kate sabían perfectamente lo que albergaba. Allí se hacía la planificación a largo plazo. Allí se diseñaban los marcos de sus proyectos benéficos. Allí se trazaba la visión estratégica de su papel público con meses, incluso años, de antelación. Era el corazón operativo de todo lo que Kate había construido. Y Camila acababa de ordenar que se cerrara. Peter, el responsable de instalaciones, permaneció largo rato frente a la puerta antes de girar la llave. Sabía lo que significaba. No era seguridad ni reorganización, era control. Era asegurarse de que, cuando Kate regresara, no tendría acceso a las herramientas necesarias para reconstruir lo que había sido desmantelado. Giró la llave lentamente. El clic resonó más fuerte de lo que debería. Dentro del palacio, el rumor se propagó con rapidez. Quienes intentaban convencerse de que todo era temporal empezaron a comprender que no lo era. No se cierra una oficina sin intención, y no se mantiene a alguien fuera sin querer apropiarse de lo que es suyo. Helen, una de las estrategas principales de Kate, intentó acceder a los archivos digitales del despacho. Su acceso había sido revocado. Pensó que era un error técnico. No lo era. Sus credenciales habían sido eliminadas deliberadamente. Comprendió entonces que aquello no era una reestructuración, era una toma de control. Intentó contactar con otros miembros del equipo, todos incomunicados. Kate estaba siendo aislada incluso en su ausencia. Helen acudió a un alto funcionario tradicionalmente neutral y le preguntó directamente por la oficina cerrada. Él confirmó que lo sabía. Cuando ella preguntó si le parecía apropiado, respondió que su función no era juzgar, sino ejecutar órdenes. Y la orden venía de la reina consorte. Al salir, Helen supo que estaba sola. Nadie se opondría. Nadie cuestionaría nada. Fingirían normalidad porque cuestionarla implicaría tomar partido. Y nadie quería hacerlo. El príncipe William llegó al Palacio de Buckingham a las 2 de la tarde, convencido de que lo que le esperaba sería una jornada rutinaria. Había pasado la mañana en el hospital junto a Kate, acompañándola en las horas posteriores a una intervención quirúrgica, y después había regresado al palacio para ocuparse de lo que imaginaba simples asuntos administrativos. Nada hacía prever que, al cruzar la entrada principal, se encontraría con un escenario que rompía por completo con el orden casi mecánico que siempre había definido la vida palaciega. Desde el primer momento, algo no encajaba. El personal se movía con una rapidez inusual, con una tensión que parecía flotar en el aire. Las miradas se desviaban, los saludos eran breves o inexistentes. Aquella coreografía perfectamente ensayada, que William conocía desde hacía años, había sido sustituida por una inquietud colectiva,
como si todos supieran algo que él todavía ignoraba. Avanzó por los pasillos en dirección a su oficina, y al pasar por el ala que históricamente había pertenecido a la estructura de trabajo de Kate, se detuvo en seco. Las puertas estaban cerradas, las luces apagadas, las placas con los nombres habían desaparecido. El corredor, antes lleno de actividad, transmitía ahora una sensación de abandono casi física, como si alguien hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de presencia. William sintió un nudo en el estómago, sacó el teléfono y llamó a su secretario privado, quien respondió al primer tono, con una voz tensa que no pasó desapercibida. William fue directo. Preguntó qué había ocurrido con el ala de trabajo de la princesa. Hubo una pausa larga, incómoda, de esas que delatan una respuesta cuidadosamente medida. El secretario explicó que esa misma mañana se había llevado a cabo una reestructuración temporal para adaptarse a la ausencia de Kate. Nada definitivo, aseguró. Algo que podría revisarse cuando ella regresara. William quiso saber quién había autorizado semejante decisión. De nuevo, silencio. Finalmente, el secretario admitió que la reina consorte había convocado una reunión a primera hora del día y que, en ese encuentro, se habían tomado varias decisiones. Reasignación de personal, traslado de oficinas, cierre de determinados espacios. Todo se había hecho de manera rápida, eficiente, casi impecable desde el punto de vista administrativo. Pero había un detalle imposible de ignorar. ¿Fui consultado?, preguntó William. La respuesta fue clara y devastadora en su matiz. Había sido informado, no consultado. Informado después de que todo estuviera decidido. La diferencia era enorme y deliberada. William colgó y se quedó inmóvil en medio del pasillo, tratando de asimilar lo ocurrido. Su esposa llevaba un solo día en el hospital. Un solo día. Y, en ese breve lapso, toda la estructura que ella ya había construido durante años había sido desmantelada. Aceleró el paso hacia las oficinas donde sabía que trabajaba el equipo más cercano de Kate. Encontró primero a Isabel, sentada en un escritorio que no era el suyo, rodeada de cajas. Al preguntarle qué había pasado, William se topó con una expresión que no esperaba. No era rabia ni miedo, sino agotamiento. El cansancio profundo de alguien que ha luchado una batalla sabiendo, desde el principio, que estaba perdida. Isabel explicó, con precisión casi mecánica, que todo había sido trasladado esa mañana. Oficinas reasignadas, accesos revocados, la oficina central de planificación cerrada. William preguntó quién había dado las órdenes. Ella no pronunció el nombre, pero no hizo falta. Decidido a entender el alcance real de la situación, William se dirigió al ala administrativa. Allí encontró a Thomas, un alto asesor que había presenciado el desarrollo de las reuniones matutinas. Sin rodeos, le pidió un relato completo. Thomas describió la reunión temprana, la exclusión del equipo de Kate, la rapidez con la que se ejecutaron las decisiones, el cierre de oficinas, la sensación general de incredulidad. Todo se había presentado como una medida temporal para garantizar la continuidad institucional. William preguntó si alguien había intentado detenerlo. Thomas fue sincero. Hacerlo habría implicado desafiar directamente a la reina consorte, algo que nadie en esa sala estaba en posición de hacer, mucho menos cuando todo se justificaba como una respuesta responsable a una situación médica delicada. William comprendió entonces la magnitud de la maniobra. Camila había utilizado la enfermedad de Kate como cobertura, había actuado con rapidez y había enmarcado cada paso como una decisión necesaria. Cualquier objeción habría parecido una amenaza a la estabilidad de la institución. ¿Puede revertirse?, preguntó William. Thomas lo miró con cautela antes de responder. Revertirlo implicaría reconocer que nunca debió ocurrir y, por tanto, admitir que la reina consorte había excedido sus atribuciones. Eso abriría un conflicto interno como el que el palacio no había visto en décadas. William sintió entonces el peso real de lo sucedido. No se trataba solo de oficinas o personal. Era una cuestión de poder. Alguien había aprovechado el único momento en que Kate no podía defenderse para borrar su huella institucional. Pensó en ella, en la habitación del hospital, confiando en que todo seguiría funcionando con normalidad, convencida de que su trabajo estaría protegido. Sacó el teléfono para llamarla, pero se detuvo. ¿Cómo decirle que su equipo había sido dispersado, que su oficina estaba cerrada, que años de planificación habían quedado bajo llave? Decidió que no sería ese día, pero también decidió que no podía ocultárselo para siempre. Ella merecía saberlo. Kate fue dada de alta 5 días después. Los médicos le recomendaron calma y paciencia. William fue a buscarla personalmente. El trayecto de regreso fue silencioso. Kate observaba la ciudad por la ventana,
con una inquietud creciente que se había instalado desde una conversación previa en la que William había dudado antes de hablar. Al llegar a casa, él la ayudó a acomodarse, le preparó té y se sentó frente a ella. «Dime qué pasó mientras no estaba», le pidió Kate. William la miró largo rato. Ella insistió en conocer toda la verdad, no una versión suavizada. ¿Y él habló? Le contó sobre la reunión, las reasignaciones, la exclusión de su equipo, el cierre de su oficina, la rapidez con la que todo se había ejecutado mientras ella estaba bajo sedación. Kate escuchó en silencio, con el rostro sereno, aunque por dentro todo parecía desmoronarse. Cuando terminó, ella hizo una sola pregunta. «¿Fue Camila?» William asintió. Kate no lloró ni se enfureció. Preguntó hasta dónde habían llegado los cambios. Él le explicó las consecuencias y la dificultad de revertirlas sin provocar un enfrentamiento público. Kate absorbió la información lentamente, consciente de que no solo regresaba de una operación, sino a un escenario de poder profundamente alterado. Kate preguntó si alguien había intentado oponerse. William negó con la cabeza. Nadie tenía autoridad para hacerlo en su ausencia. Y cuando algunos comprendieron la magnitud real de los cambios, ya estaban plenamente implementados. Kate asintió lentamente. No necesitaba más explicaciones. Lo entendía todo. Camila había esperado el único instante posible, aquel en el que Kate estaba completamente indefensa. Había actuado con una velocidad y una precisión que no dejaron margen alguno para la resistencia. Kate preguntó entonces si William creía que todo había sido improvisado. Él respondió que no. Nadie podía ejecutar una operación tan amplia, tan perfectamente engranada, sin una planificación previa. Fue en ese momento cuando algo frío y cortante se instaló en el pecho de Kate. Aquello no había sido oportunismo, había sido deliberado. Camila llevaba tiempo esperando una rendija, cualquier rendija, y en el momento en que Kate entró en quirófano, la aprovechó sin dudar. La frase que lo cambió todo no salió de boca de William. Fue Kate quien la pronunció, sentada en el sofá con una taza de té intacta entre las manos, mirando a la nada. La dijo en voz alta, casi para escuchar cómo sonaba. Camila hizo cambios mientras yo estaba sedada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. William no intentó suavizarlas. No había forma de hacerlo. Kate apretó la taza. No con rabia, sino con algo más frío. Claridad. En ese instante comprendió de forma visceral algo que siempre había sabido de manera teórica sobre el funcionamiento del palacio. La ausencia era una debilidad. La vulnerabilidad, una oportunidad. Y la confianza, dentro de una institución así, era un lujo que nadie podía permitirse. Preguntó si alguien había informado a su equipo de lo que ocurría. William explicó que se les había dicho que se trataba de una reestructuración temporal y que debían seguir las nuevas instrucciones hasta nuevo aviso. Kate entendió perfectamente el subtexto. Las órdenes estaban diseñadas para sonar provisionales, pero estructuradas para consolidarse con el tiempo. Una maniobra clásica del palacio. Se hace el cambio, se le llama temporal, se deja pasar el tiempo hasta que revertirlo resulta más disruptivo que aceptarlo. Kate preguntó entonces qué creía William que debía hacer. Él admitió que no lo sabía, y ella le creyó. Aquello no tenía precedentes para ellos. No existía un protocolo para responder cuando alguien utilizaba una emergencia médica como cobertura para desmantelar por completo tu estructura de trabajo. Kate dejó la taza con cuidado. Le dijo que necesitaba pensar. William le preguntó si quería que se quedara. Ella respondió que no, que necesitaba estar sola. Cuando William se fue, Kate permaneció en silencio. El dolor vendría después. En ese momento, lo urgente era comprender el tablero. ¿Qué piezas habían sido movidas? ¿Qué sistemas alterados? ¿Qué equilibrios de poder modificados? Porque arreglar aquello no era una cuestión emocional, sino estratégica. Y en el palacio, el poder no se ganaba con estallidos ni confrontaciones abiertas, sino con paciencia, precisión y una negativa absoluta a mostrar debilidad, incluso cuando se estaba sangrando por dentro. Camila había hecho un movimiento audaz, quizá incluso brillante. Había atacado rápido, con fuerza, y justo cuando Kate no podía responder. Pero también había cometido un error. Kate lo vio con claridad casi inmediata. Camila había asumido que el silencio durante la recuperación equivaldría a aceptación, que los cambios estarían tan arraigados cuando Kate regresara, que oponerse parecería mezquino o desestabilizador. Lo que Camila no había calculado era que Kate llevaba toda su vida adulta aprendiendo a navegar esa institución, a avanzar sin romperla,
a ganar terreno sin que pareciera una lucha. Y ahora, Camila acababa de darle la razón definitiva para dejar de jugar con cautela y empezar a jugar para ganar. 2 días después, Kate regresó a Buckingham Palace. Le había dicho a William que estaba lista. No lo estaba. No del todo. Pero esperar no haría nada más fácil. Cada día de ausencia consolidaba un poco más los cambios de Camila. Al cruzar la entrada principal, Kate lo sintió de inmediato. Todo parecía igual, los cuadros, las alfombras, la historia acumulada en cada pared. Pero algo había cambiado. La forma en que el personal la miraba, la manera en que se movían a su alrededor. El aire mismo del palacio era distinto. Se dirigió a su ala y la encontró tal como William se lo había descrito. Oscura, vacía, reorganizada hasta resultar irreconocible. Isabel la esperaba en el pasillo. No hablaron al principio, no hizo falta. En su expresión convivían el alivio por verla de vuelta, el miedo por lo que vendría y el cansancio de haber intentado sostenerlo todo en su ausencia. Kate pidió un informe completo. Cada cambio, cada traslado, cada sistema alterado. Se dirigieron a una pequeña sala de reuniones, uno de los pocos espacios que no había sido reasignado. Isabel comenzó a desgranar los hechos, uno por uno. 3 altos cargos trasladados a otros departamentos y reemplazados por personas que reportaban directamente a la oficina de Camila. 2 iniciativas de planificación a largo plazo, aplazadas indefinidamente. La oficina estratégica central, cerrada. Todo acceso digital revocado. 4 asistentes jóvenes, reasignados a tareas administrativas, sin relación alguna con sus competencias. El entramado benéfico que Kate había construido durante 3 años, paralizado porque nadie tenía autorización para acceder a los documentos clave. Isabel hablaba con tono contenido, pero la ira se filtraba entre las palabras. Aquello no era una reorganización, era un desmantelamiento. Cada decisión estaba diseñada para debilitar la capacidad operativa de Kate, dispersar a su equipo y hacer que reconstruirlo fuera una tarea titánica. Kate preguntó cuánto tiempo llevaría revertir la situación. Isabel guardó silencio antes de responder con honestidad. Revertirlo significaría cuestionar cada decisión tomada por Camila, sacar a personas de puestos que ya habían comenzado a ocupar, admitir públicamente que la reina consorte se había extralimitado, abrir frentes simultáneos, porque todo estaba interconectado. Tirar de un solo hilo implicaría deshacer toda la estructura, y al hacerlo, quedaría expuesto lo calculado del plan original. Kate comprendió la trampa. Camila no solo había movido piezas, había construido un sistema en el que desafiar un solo cambio obligaba a desafiar todos, haciendo que Kate pareciera vengativa y Camila una víctima de una reacción exagerada. Era inteligente, frustrantemente inteligente. Kate preguntó quién más conocía el alcance completo de lo ocurrido. Isabel respondió que solo el círculo más cercano, y aún así, sin acceso a todos los detalles. Sus canales de información habían sido cortados de forma sistemática. Kate reflexionó. Camila había aislado a las únicas personas capaces de organizar una respuesta. Les había quitado información, contacto y herramientas. Y lo había hecho tan rápido que cuando algunos empezaron a entenderlo, ya era irreversible. Kate asintió lentamente mientras escuchaba. Comprendía el miedo. Incluso comprendía la lógica que lo sostenía. En un entorno como el palacio, donde cada gesto es observado y cada palabra puede tener consecuencias duraderas, el silencio no siempre es una elección cobarde. A menudo es una cuestión de supervivencia. Los miembros del personal que se atrevieran a quejarse o a cuestionar decisiones incómodas quedarían marcados, reasignados, desplazados poco a poco hasta desaparecer de los espacios de influencia. Kate lo sabía y no podía culparlos por protegerse. Sin embargo, también entendía algo esencial. Ese silencio colectivo había permitido que Camila ganara sin oposición. Y eso, para ella, era inaceptable. El problema no era solo lo que se había hecho durante su ausencia, sino la forma en que se había normalizado. Al no encontrar resistencia visible, la maniobra se había consolidado como un hecho consumado. Kate era plenamente consciente de que cualquier reacción impulsiva confirmaría la narrativa que otros ya estaban listos para imponer, la de una princesa resentida, inestable, incapaz de adaptarse. No podía permitirse ese error. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Camila, ambas sabían que aquel encuentro estaba cargado de significados ocultos. Keye formuló una pregunta aparentemente inocente, una de esas frases que sirven para mantener la superficie intacta,
mientras reconocen las corrientes profundas que se agitan debajo. Camila, perceptiblemente, pareció relajarse. Respondió con una sonrisa medida, asegurando que estaba convencida de que podrían trabajar juntas para garantizar una transición fluida de vuelta a la normalidad. La palabra transición no pasó desapercibida para Kate. Implicaba que el estado actual ya era, de algún modo, la nueva normalidad, y que cualquier intento de volver a la situación anterior sería visto como una alteración, casi como un problema. Kate tomó nota mental de esa elección lingüística. No la corrigió. No la cuestionó. Simplemente respondió con una serenidad cuidadosamente construida. Le dijo a Camila que no tenía intención de introducir cambios repentinos. Habló de la importancia de la estabilidad, especialmente después de un periodo de ajuste. Mencionó el valor de la consistencia, una palabra que en ese contexto funcionaba como una señal tranquilizadora. Camila pareció genuinamente complacida. Dijo que era un alivio saber que estaban en la misma página, que la unidad era esencial y que lo último que necesitaba la institución era una discordia interna. Kate estuvo de acuerdo. Afirmó que la discordia no beneficiaba a nadie y que prefería resolver las diferencias de manera discreta. Durante unos segundos permanecieron allí, frente a frente, intercambiando frases medidas que ocultaban más de lo que revelaban. Pero entre ellas pasó algo que no tenía nada que ver con las palabras. Camila creyó escuchar aceptación. Kate, en realidad, estaba ofreciendo algo muy distinto: paciencia. Una paciencia estratégica, calculada, de la que espera el momento adecuado en lugar de forzar uno equivocado. Camila se disculpó alegando que tenía otra reunión. Kate le aseguró que no quería retrasarla. Se cruzaron en el pasillo y continuaron en direcciones opuestas, sin mirar atrás. Sin embargo, Kate percibió cada detalle. Cómo los hombros de Camila se relajaban, cómo su paso recuperaba un ritmo seguro, la confianza de alguien convencido de haber salido indemne. Esa confianza, pensó Kate, era reveladora, y también peligrosa para quien la sentía. Mientras avanzaba con paso firme, Kate reflexionó sobre lo frágil que era esa seguridad. Dependía por completo de que ella actuara exactamente como se esperaba, o confrontando abiertamente o aceptando sin condiciones. Camila se había preparado para ambos escenarios. No se había preparado para ninguno de los dos. No había previsto la quietud calculada, la ausencia de reacción visible. Kate llegó al final del corredor y giró hacia la salida. Tenía compromisos esa tarde, personas a las que ver, conversaciones que mantener. No se trataba de oficinas, ni de organigramas, ni de asignaciones formales. Se trataba de otro tipo de trabajo, más silencioso, menos visible, pero infinitamente más influyente. Ese trabajo no aparecía en los esquemas oficiales, pero era el que daba sentido a todo lo demás. En algún punto del palacio, Camila probablemente ya estaba concentrada en su siguiente prioridad. Satisfecha, convencida de que Kate había aceptado la nueva realidad. Aliviada ante la ausencia de un enfrentamiento público, segura de haber consolidado su posición aprovechando un momento de vulnerabilidad ajena. Esa seguridad, lo sabía Kate, era el mayor regalo que Camila podía haberle hecho. Las personas confiadas dejan de mirar por encima del hombro, dejan de anticipar movimientos, dejan de prepararse para escenarios que creen descartados. Kate entendía bien ese mecanismo. Lo había visto antes, una y otra vez en distintos contextos. Salió al aire frío de enero y permitió que una sonrisa mínima se dibujara en su rostro. No llegó a sus ojos. Desapareció de inmediato como si nunca hubiera existido. Había dicho que no se había ofendido. Esa fue la única mentira de toda la conversación. Se había sentido profundamente ofendida. Simplemente había decidido no demostrarlo todavía. El palacio estaba lleno de personas que confundían el silencio con aceptación, la contención con debilidad, la victoria inmediata con el triunfo definitivo. Camila acababa de demostrar que era una de ellas. Y ese error, estaba convencida Kate, iba a costarle caro. No de forma abrupta ni visible, no mediante un enfrentamiento directo, sino lentamente, con precisión, de maneras que Camila no vería venir hasta que ya fuera demasiado tarde para protegerse de las consecuencias.